Y es hermoso adorar a Dios a través de su palabra, como hace David el salmista cuando dice: en Dios su palabra alabaré. Y ahora vamos a meditar en ella de acuerdo al resumen fiel de nuestro Catecismo de Heidelberg. Pero antes, quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, del capítulo 22, versículos 34 al 40. Vamos a leer esta porción de la bendita palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Y teniendo esto en mente, quiero invitarles a que busquemos el Día del Señor 2 en nuestro Catecismo de Heidelberg, que lo podemos encontrar en la página 28 de nuestro libro azul de confesiones. Busquemos por favor la página número 28 para leer el Día del Señor 2 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Leemos así. Domingo 2, pregunta 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Respuesta: por la ley de Dios. Pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Respuesta: Cristo nos lo enseña sumariamente en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pregunta 5. ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta: no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Amén. Oremos, querida iglesia. Padre, bendito seas, tú que eres perfectamente sabio, justo, fuente rebosante de todos los bienes. Gracias por permitirnos meditar sobre la ley divina, sobre tu ley. Y gracias porque también podemos aprender cuál es el propósito de la ley, cuál es la exigencia de la ley y el cumplimiento de la misma. Por favor, rogamos que tu Espíritu Santo se apiade de nosotros y nos dé su iluminación, y nos conceda fidelidad a tu palabra bendita, para alabanza de tu nombre, por Jesucristo tu Hijo, que murió por nosotros. Amén. Amén. Solo para aclarar, en caso de que alguna persona nueva nos escuche o en caso de que nos hayamos olvidado, cuando hablamos del Catecismo de Heidelberg y hacemos uso de esta palabra catecismo, debemos entender que no es un término católico romano, sino una palabra derivada del griego, asociada con la instrucción oral. De hecho, el verbo catequeo se encuentra en la palabra de Dios, por ejemplo en Lucas 1:4. Así pues, la palabra catequizar proviene de un término bíblico y significa instruir oralmente. Asimismo, catecismo significa instrucción oral sobre las verdades fundamentales de la fe cristiana. La catequesis, por consiguiente, no es algo católico romano, sino algo bíblico y cristiano. En efecto, debido a que catecismo significa instrucción oral, en nuestra tradición reformada llamamos al Catecismo de Heidelberg nuestro instructor. Y espero que esta información, queridos hermanos, sea útil, ahora que retomamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Este catecismo, como nuestro pastor Pablo nos dijo hace 2 semanas, fue compuesto por Zacarías Ursino y Gaspar Oliviano en 1563, a petición del príncipe elector Federico III, con el fin de instruir especialmente a los jóvenes
y guiar a pastores y maestros. De esta forma se buscaba asegurar la armonía en las enseñanzas protestantes y se facilitaría el establecimiento de la fe reformada en esa provincia alemana. Hace 2 semanas, nuestro querido pastor enseñó el primer día del Señor, que es una hermosa introducción sobre el consuelo. Todos necesitamos consuelo, porque somos pecadores quebrantados. Pero nuestro único consuelo consiste en nuestra unión con Cristo, quien nos libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos nuestros pecados. Y es Él quien nos cuida perfectamente para que vivamos para su gloria. Sin embargo, hay 3 cosas que necesitamos saber para vivir y morir dichosamente, gozando de nuestro consuelo en Cristo. La primera es saber cuán grandes son nuestros pecados y miserias. La segunda, de qué manera podemos ser librados de ellos. Y la tercera, la gratitud que debemos a Dios por su redención en Cristo. Esta es la división de nuestro catecismo de Heidelberg. Y esta división se basa en el modelo de Romanos, que está dividido de la misma manera. En primer lugar, nuestro pecado y miseria. En segundo lugar, cómo podemos ser librados de ellos a través de la redención de Cristo. Y en tercer lugar, la gratitud de una vida obediente para los que han sido salvados por el Señor. El día de hoy comenzaremos a estudiar la primera parte de nuestro catecismo, es decir, la parte que trata sobre el pecado y la miseria del hombre. Con la ayuda de nuestro Dios, estudiaremos el segundo día del Señor, como lo leímos, y aprenderemos que la ley de Dios refleja nuestra miseria. Y prestaremos atención a 3 puntos principales. En primer lugar, aprenderemos el propósito de la ley de Dios. En segundo lugar, la exigencia de la ley de Dios. Y en tercer lugar, el cumplimiento de la ley de Dios. Quiera Dios bendecir la predicación de su palabra, hermanos. Amén. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer punto, que trata sobre el propósito de la ley de Dios. En la palabra del Señor aprendemos que uno de los propósitos de la ley divina es darnos el conocimiento de nuestro pecado. Leemos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el primer uso de la ley de Dios, es decir, un uso pedagógico. Y este uso o propósito de la ley es el que encontramos en la tercera pregunta de nuestro catecismo, donde leemos, ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta es, por la ley de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dios quiso que su ley tenga un propósito pedagógico, lo que significa que la ley nos enseña nuestros pecados y miserias para que reconozcamos nuestra total insuficiencia e incapacidad delante del Santo Dios. Y de esta forma, huyamos a Cristo, nuestro único Salvador y nuestro único refugio. En Gálatas 3:24 leemos lo siguiente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El apóstol Pablo llama a la ley nuestro ayo. Esta palabra ayo significa maestro de niños, instructor o tutor. Es la palabra paidagogos, de donde viene pedagogía. La ley de Dios, por tanto, tiene un propósito pedagógico, en el cual nos enseña nuestras miserias y pecados. La Biblia, hermanos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Esto dice el apóstol Pablo en Romanos 3, del 9 al 18. Debemos recordar, queridos hermanos, que después de que Adán hubiese quebrantado el pacto de obras, toda la raza humana quedó en un estado de pecado y de miseria, bajo la ira y la maldición de Dios. A partir de la caída, todos los hijos de Adán nacemos con el pecado original y nacemos como hijos de ira. El pecado produjo toda clase de miseria y desventura en la humanidad. Enfermedades, pleitos, discusiones, injusticias, amargura, dolor, miedo, desespero, descontento, corrupción, despropósito. Todo esto es efecto del pecado de Adán. Por eso es que somos criaturas miserables, a no ser que el Espíritu Santo nos regenere. Y debemos entender a la ley de Dios como un espejo que refleja lo que nosotros somos en verdad delante de Dios. La ley nos muestra nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras miserias y desventuras. Y hermanos, esto es necesario. Es necesario que el vinagre de la ley sea vertido antes de que podamos disfrutar del vino del Evangelio. Cuando miramos a este espejo de la ley de Dios, vemos en verdad cuán sucios somos. Y podemos decir con el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto lo encontramos en Isaías 64:6. Es solo mirándonos a través del espejo de la ley de Dios que podemos exclamar como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es solo a través de la ley de Dios que podemos entender que nuestro camino es un camino de quebranto y desventura, de dolor y miseria, como dice Pablo en Romanos 3:16. Queridos hermanos y hermanas, ¿conocemos nuestra miseria? ¿Nos hemos contemplado a través del espejo de la santa ley de Dios? Si hemos creído en Cristo, podemos responder afirmativamente estas preguntas y decir, sí, yo conozco mi pecado y miseria. Yo experimenté profundamente las miserias de mi pecado cuando leí la palabra de Dios. Y fue eso lo que me llevó a mi Salvador, quien limpió la suciedad de todo mi pecado con su preciosa sangre. De tal manera que ahora el espejo de la ley de Dios ya no solo me muestra mi miseria, sino también aquel que llevó mi miseria sobre sí mismo, y tengo la plena certeza de que en Cristo tengo vida eterna, perdón de pecados. Pero puede ser que alguna persona que nos escucha no entienda de qué estamos hablando y se pregunte, ¿qué es esto de miseria? ¿Qué es esto de pecado? Pues si hay una persona con este tipo de dudas, le invitamos a que vaya a la ley de Dios y reconozca que sin la palabra bendita está viviendo en una ilusión. Porque la ley de Dios nos muestra las altas demandas de la justicia de Dios. De manera que el pecador que es tocado por el Espíritu Santo no puede sino sentirse sucio, culpable, desesperado. Oh, cuán potente es el espejo de la ley de Dios. Miremos a través de este espejo para conocer verdadera y profundamente todas nuestras terribles miserias y pecados, hasta el punto en el que sintamos tal desesperación y nos despojemos de toda confianza en nosotros mismos para salvarnos. Y miremos a través del espejo de la ley de Dios en total desespero y al saber que no podemos satisfacer plenamente las demandas de la justicia divina, huyamos a Cristo, nuestro único refugio y salvación. Este es el propósito de la ley de Dios, hacernos conocer nuestra miseria para que podamos huir a Cristo, en quien tenemos plena salvación. Así que este es el propósito de la ley que vemos en la pregunta 3 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Y esto nos lleva a meditar en el segundo punto, el cual es la exigencia de la ley de Dios. Queridos hermanos, es importante recordar que a pesar de que la ley de Dios nos sirve para conocer nuestro pecado y miserias, y a pesar de que la ley de Dios nos condena en lugar de salvarnos, sin embargo, esto no hace de la ley de Dios algo malo. Al contrario, la ley de Dios es buena, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
En ninguna manera, responde el apóstol. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Esto dice Pablo en Romanos 7, del 7 al 8. Por lo tanto, la ley de Dios no es mala, es muy buena, es muy agradable, es perfecta, que convierte el alma, como dice el Salmo 19, 7. El problema, hermanos, el problema de fondo es el pecado que mora en nosotros, los descendientes de Adán. Es el pecado el problema de todo este mundo, no Dios, no su ley, no su palabra, no su providencia, no su sabiduría, sino nuestro pecado, que nos lleva a toda clase de miserias. La ley de Dios es muy buena. Ella refleja el carácter de Dios. Y de hecho leemos en el Salmo 119 las palabras del salmista que exclaman: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». La ley es hermosa, es preciosa para el cristiano y refleja el carácter santo de nuestro Señor y Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de que la ley nos muestra nuestras miserias, no debemos confundirnos, como tristemente pueden hacer muchos, y pensar que la ley es algo malo, y que la ley debe ser excluida de la vida del cristiano, y que no debemos leer el Antiguo Testamento. No, hermanos, rechacemos estos errores. La ley es muy buena. El problema es que en nuestra condición de pecadores no podemos cumplir con sus demandas, y por eso somos miserables. Es importante tener esto presente cuando estudiamos la ley divina. Porque, hermanos, después de todo, el cristiano fue predestinado para buenas obras. Y Dios quiere que andemos según su ley, aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador. No debemos ver, por tanto, a la ley de Dios como algo malo o negativo. Al contrario, como una delicia, como un reflejo del carácter de Dios. Y debemos hacer uso de esta ley en Cristo, de tal forma que podamos ofrecer toda nuestra vida en obediencia agradecida al Señor. Así que, habiendo vindicado el carácter bueno de la ley, vamos a considerar la pregunta 4 de nuestro catecismo, que dice así: ¿qué demanda o exige la ley de Dios de nosotros? ¿Qué demanda o exige la ley de Dios de nosotros? ¿Qué responderíamos a esta pregunta? Bueno, quizás muchas respuestas puedan venir a nuestra mente. Cuando pensamos en la ley de Dios, naturalmente pensamos en los 10 mandamientos, los cuales son las palabras del pacto de Dios, y las encontramos en Éxodo 20, por ejemplo. Los 10 mandamientos son contenidos en 2 tablas. La primera tiene que ver con nuestro amor a Dios y nuestros deberes para con Dios. Y la segunda tabla de la ley tiene que ver con nuestro amor al prójimo y nuestros deberes para con Él. Nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, resumió perfectamente la ley de Dios en Mateo 22, 37 al 40, como ya leímos. Y es con estas palabras que nuestro instructor, es decir, nuestro catecismo, responde a la pregunta: ¿qué demanda o qué exige la ley de Dios de nosotros? Y vamos a leer una vez más Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto también es lo que leemos en Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, en ese famoso Shema, donde la palabra de Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por otro lado, la palabra de Dios dice en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Por lo tanto, al considerar las palabras de nuestro Señor Jesús, notamos que Él no trajo ninguna doctrina nueva que ya no haya sido revelada en las Escrituras sagradas.
sino que Él enseñó de forma resumida lo que la ley de Dios exige de nosotros, lo cual en simples palabras puede decirse de esta manera: que amemos a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley, que es nuestro segundo punto, nos habla sobre el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. No es una cuestión cargosa y pesada. El problema, otra vez, no es la preciosa ley del Señor, sino nuestro pecado y miseria. Los hijos de Adán quedamos en un estado de tan grande miseria que a la buena ley del Señor la percibimos como mala, y a los deliciosos mandamientos divinos los consideramos una terrible carga. Pero este es el producto del pecado, y esto no debe hacernos pensar mal de la revelación de Dios. Y hermanos, obedecer no es más que amar. Sí, amar a Dios y a nuestro prójimo. Eso es la obediencia a la ley. Dios no pedía cosa que el hombre no pueda cumplir, porque creó a Adán en condición de que Adán sí podía cumplir la ley de Dios perfectamente. Pero fue nuestro primer padre Adán que, seducido por la serpiente y queriendo ser su propio Dios, se alejó del Señor, quebrantó el pacto de obras y por consiguiente nos heredó el pecado original a toda la raza humana, haciendo que estemos en una condición de total miseria. Pero el obedecer a Dios debería ser una delicia para nosotros, porque consiste en amar a Dios. De hecho, el Señor Jesús nos enseña en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La ley de Dios no es injusta al pedirnos obedecer a Dios, puesto que la obediencia es amor a Dios. Es el pecado el mayor problema que nosotros enfrentamos. Y también porque reconocemos a través de la ley que no podemos cumplir las altas exigencias del Señor. No podemos cumplir perfectamente con lo que nos pide la ley de Dios. Y esto nos lleva al último punto en nuestra tarde, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de Dios. En primer lugar, vimos el propósito de la ley de Dios. En segundo lugar, la exigencia de la ley de Dios, que no podemos cumplirla. Y ahora vamos a ver justamente el cumplimiento de la ley divina. Esto está asociado con la última pregunta del segundo día del Señor en nuestro catecismo. Esta pregunta dice: ¿puedes cumplir todo esto perfectamente? Es decir, ¿puedes amar a Dios perfectamente? ¿Puedes amar a tu prójimo perfectamente? ¿Puedes obedecer los 10 mandamientos perfectamente? La triste, pero la respuesta real es no. No podemos cumplir toda la ley de Dios perfectamente. No podemos porque por naturaleza estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Y también, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo también afirma que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra en Romanos 3:23. Querida iglesia, todos somos pecadores y hemos pecado. Todos somos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios y profundamente miserables, como estamos aprendiendo en esta tarde. No podemos cumplir la ley de Dios, pues como dice Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7. También leemos en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la condición del pecador por naturaleza. Así éramos nosotros antes de que Cristo venga a nuestra vida. No somos mejores que nadie, hermanos. Todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador que nos libre de nuestra miseria y pecado y nos consuele con el único consuelo que existe para el pecador, que es Cristo y nuestra unión
con Él. Pero volviendo al tema de hoy, de nuestro pecado y miseria, debemos reconocer y afirmar, según la palabra de Dios, que no podemos cumplir perfectamente las exigencias de la ley de Dios. Quizás alguien diga, bueno, yo sí he cumplido los 10 mandamientos, me esfuerzo por hacerlo. Intento aplicar todo lo que aprendo de la Biblia cada domingo cuando vengo a la iglesia. Pero queridos hermanos, nuestra mejor obediencia está corrompida por pecado. La mancha del pecado no puede ser quitada de nuestras acciones. Y la mejor obra, la que nos parezca más impresionante, sigue siendo imperfecta y no cumple con las justas demandas del Señor. No podemos cumplir perfectamente con su ley. En efecto, es como si la ley de Dios nos dice en Éxodo, no tengas dioses ajenos delante de mí, y el pecador dice, ay de mí, porque mi corazón es una constante fábrica de ídolos. La ley nos dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, y el pecador responde, soy miserable, puesto que he hecho imágenes y representaciones visibles del santo Dios, que no puede ser comparado con ninguna criatura. La ley también nos dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, y el miserable pecador responde honestamente, no he podido cumplir con este mandamiento. Tomo el nombre de Dios a la ligera, me he burlado de él y he hecho chistes con ese santísimo nombre. Y así sucesivamente con todos los mandamientos de Dios. Si somos honestos delante del Señor, debemos reconocer que no hemos cumplido perfectamente ninguna de las demandas de la justicia divina. Somos pecadores y por naturaleza miserables. Esto es lo que nos muestra la ley de Dios, el perfecto espejo del Señor, que nos lleva a un verdadero conocimiento de nosotros mismos y también un verdadero conocimiento de Dios. Sin embargo, al mirar a través del espejo de la ley divina, que nos muestra nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra total incapacidad de cumplimiento y satisfacción, esto debe desesperarnos y movernos profundamente a buscar un Salvador. Alguien que pueda satisfacer las altas demandas de la ley de Dios y que pueda cumplir con todo esto perfectamente en nosotros, en nuestro lugar. Y esa persona, queridos hermanos y hermanas, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se hizo hombre siendo Dios. Él es el que sufrió desde el momento en que nació en este mundo. El que nos soportó pacientemente, el que llevó todos nuestros pecados sobre esa cruz, el que cargó con toda la ira de Dios que ustedes y yo merecemos por todas nuestras maldades. Es Cristo quien tomó nuestras miserias sobre sí mismo. Él fue tratado como un miserable criminal, como un miserable pecador, para poder perdonarnos con su preciosa sangre, para hacer satisfacción entera a las demandas de la justicia de Dios, para ser nuestro sustituto, el que obedece la ley de Dios en nuestro lugar y el que también recibe nuestro castigo pasivamente en nuestro lugar. Él es nuestro Salvador. Y la ley de Dios tiene ese propósito alto, de que al mostrarnos nuestros pecados y miserias, al mostrarnos cuán desesperados debemos estar delante de Dios, huyamos a Cristo, nuestro refugio, nuestra torre alta y fuerte, nuestro Salvador, nuestra consolación. Cristo es el que cumplió perfectamente la ley de Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. Y a través del cumplimiento perfecto de Cristo, es que el pecador puede sentirse verdaderamente libre y ya no puede ver sus miserias, sino más bien la gloria de Dios en el rostro de Cristo, como dice el apóstol Pablo. No podemos cumplir perfectamente la ley, pero Cristo sí lo hizo en nuestro lugar. Por eso le damos gloria en el día del Señor. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso hemos sido salvados del infierno y del pecado. Siempre tengamos en mente esto. Somos salvos por el cumplimiento perfecto de Cristo el Señor. Gresham Machen, un gran teólogo que fue el fundador del seminario de Westminster en Filadelfia, antes de morir él dijo, gloria a Dios por la obediencia activa y pasiva de Cristo. La obediencia activa es eso, que Cristo obedeció toda la ley perfectamente en nuestro lugar. Y la obediencia pasiva es que Él sufrió lo que nosotros merecemos. Gloria a Dios por Cristo. Él sí cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Así que vemos que el propósito de la ley y la exigencia de la ley tienen un fin hermoso en Cristo Jesús, el que satisfizo plenamente las altas demandas de la justicia
de Dios. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por su perfecta ley, que nos hace conocer nuestra miseria, nos indica las exigencias divinas que son altas y nos asegura que no podemos cumplirla perfectamente, de tal forma que podamos huir a Cristo en busca de refugio y salvación. ¿Nos hemos refugiado en el Señor? ¿Descansamos plenamente en su sacrificio perfecto en la cruz? ¿Confiamos solamente en sus méritos y su obediencia perfecta a la ley del Padre? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para volver a Cristo en fe y arrepentimiento y humildemente confesar nuestros pecados, no ocultarlos, sino más bien decir: Señor, he aquí mi herida, he aquí mi pecado, sáname, perdóname, cámbiame, transfórmame con tu Espíritu Santo para vivir en adelante de una forma agradecida, que te glorifique a ti, el único que cumplió perfectamente la ley de Dios. Solo a Dios demos la gloria, hermanos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu ley tiene el propósito de mostrarnos nuestra miseria y pecado, nuestra incapacidad de satisfacer tus demandas y también nuestra desesperada necesidad de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y verdadero hombre, tu Hijo, que se hizo hombre naciendo de la Virgen María para salvarnos, padeciendo bajo el poder de Poncio Pilato, siendo crucificado, muerto y sepultado en nuestro lugar, descendiendo a los infiernos y tomando toda tu ira sobre sí mismo, pero resucitando en un día como hoy para librarnos de todo pecado, de la muerte y darnos la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Te damos gloria y te agradecemos por Cristo nuestro Salvador, y en su nombre oramos. Amén.